en lo profundo del desierto de Judea, donde el silencio domina y las piedras hablan de siglos olvidados. Un hallazgo cambiaría la historia de la fe. Una cueva, una vasija, un pergamino, no uno cualquiera, sino uno que contenía el eco de una voz profética, la voz de Isaías, el mensajero del Altísimo. Bienvenido. Hoy, en Despierta con Patti, nos sumergiremos en uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XX, el rollo de Isaías hallado en Qumrán, un documento milenario que sigue resonando con fuerza en la teología, la arqueología y el alma. ¿Qué nos dice realmente este antiguo rollo? ¿Por qué su contenido es tan polémico, tan esperanzador, tan profético? Prepárate para un viaje de palabras y revelaciones, de historia y misterio. En 1947, Palestina, en vísperas de una transformación geopolítica, mientras el mundo seguía recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, en la región del Mar Muerto ocurría un evento silencioso pero trascendental. Un joven pastor beduino, persiguiendo una cabra perdida, arrojó una piedra dentro de una cueva. En lugar del silencio habitual, escuchó un sonido hueco, el crujido de una vasija de barro al romperse. Intrigado, entró a la cueva y descubrió varios jarros antiguos. Dentro de uno de ellos estaban enrollados unos pergaminos. Uno de ellos resultó ser una copia completa del libro del profeta Isaías, 1000 años más antigua que cualquier versión conocida hasta ese momento. Los arqueólogos pronto confirmaron lo imposible. Esos rollos pertenecían a una comunidad judía que vivió entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. El sitio sería conocido como Qumrán y sus habitantes probablemente fueron esenios, un grupo devoto que esperaba la llegada del Mesías. Pero, ¿por qué el rollo de Isaías fue el más importante de todos? Porque era el único libro completo hallado entre más de 900 manuscritos y su contenido coincidía palabra por palabra en muchos casos con los textos que tenemos hoy en nuestras Biblias modernas. Un testimonio de la fidelidad en la transmisión del texto sagrado a lo largo de milenios. Para comprender el poder de este rollo, debemos entender a su autor. Isaías fue un profeta que vivió en Jerusalén alrededor del año 740 a.C. Durante el reinado de varios reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. En un mundo lleno de injusticias, guerras y crisis espirituales, Isaías alzó su voz como un faro entre las tinieblas. Fue un profeta de juicio, sí, pero también de esperanza. Él predijo el destierro del pueblo de Judá, pero también su restauración. Denunció la corrupción, la idolatría y la arrogancia de los poderosos, pero también habló de un tiempo nuevo, un tiempo de justicia, paz y de un siervo misterioso. Ese siervo es central en su mensaje. Llamado por Dios, este personaje sufriría, sería rechazado, pero al final
traería salvación a muchos. Isaías no solo hablaba del presente, también proyectaba hacia un futuro aún lejano. Sus palabras eran como espejos proféticos que reflejaban lo que aún no había sucedido. Por eso su libro se convirtió en uno de los pilares del Antiguo Testamento y su rollo en una joya literaria, teológica y espiritual. El rollo de Isaías contiene los 66 capítulos que conocemos hoy. Lo asombroso es que, aunque tiene más de 2000 años, el texto coincide en más de un 95% con nuestras versiones actuales. Las pequeñas diferencias son mínimas, una letra aquí, una palabra repetida allá. Nada altera su mensaje esencial. Este hecho impactó a los estudiosos. Mostró que las escrituras no habían sido manipuladas como muchos afirmaban, sino que con reverencia y precisión fueron copiadas y preservadas por siglos. El contenido mismo del rollo es majestuoso. Encontramos pasajes que hablan de la santidad de Dios, de la futura gloria de Jerusalén, de la caída de imperios como Babilonia y de la promesa de redención para los que sufren. Pero el corazón del libro está en sus cánticos del siervo sufriente, especialmente el capítulo 53, que dice: Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quién era ese siervo? Aquí entramos en el terreno del misterio y el debate. En la tradición judía, el siervo es simbólico, representa a Israel mismo, el pueblo elegido que sufre, es perseguido, pero permanece fiel a Dios. Pero en la tradición cristiana, esta figura encaja de forma asombrosa con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Sufrimiento, rechazo, silencio ante sus verdugos, sepultura con los impíos, pero exaltación final. Cada verso del capítulo 53 parece un retrato anticipado de la pasión de Cristo. Los primeros cristianos vieron en Isaías 53 una prueba irrefutable del Mesías. Los apóstoles lo citaron en sus cartas. Incluso el eunuco etíope en el libro de los Hechos fue bautizado luego de leer este mismo pasaje. Pero, ¿fue una profecía literal o una coincidencia literaria? Eso dependerá de la fe de cada quien. Pero lo que es innegable es el poder universal del texto. El sufrimiento redime, el dolor puede tener propósito y hay esperanza más allá de la aflicción. Los guardianes del rollo de Isaías no eran sacerdotes del templo, ni escribas oficiales de Jerusalén. Eran los esenios, una secta devota retirada en el desierto que buscaba vivir en pureza absoluta mientras esperaba la llegada del Mesías. Muchos estudiosos creen que ellos copiaron el rollo de Isaías a mano, preservándolo como uno de sus textos más sagrados. Vivían en comunidad, practicaban baños rituales, seguían una estricta ley interna y tenían una visión dualista del mundo, luz contra tinieblas,
verdad contra mentira. Lo sorprendente es que creían en dos Mesías, uno sacerdotal y otro guerrero, y sin saberlo escribieron y preservaron un texto que siglos después sería fundamental para el cristianismo naciente. Providencia divina, coincidencia histórica, tú decides. Hoy, el rollo de Isaías se encuentra resguardado en el santuario del libro, en Jerusalén. Miles de visitantes lo observan en silencio, conscientes de que no están viendo un simple texto, sino una voz del pasado que aún habla. Nos recuerda que la verdad puede sobrevivir al tiempo, que la esperanza puede permanecer enterrada, pero no destruida. Isaías nos habla de consuelo. Consolad, consolad a mi pueblo. Nos habla de renovación. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y nos invita a mirar más allá de la oscuridad del presente hacia una luz prometida que viene del cielo. El rollo nos confronta, nos llama a una vida de justicia, compasión, humildad y fe. El rollo de Isaías no es solo un documento antiguo, es un espejo del alma humana, es un mensaje divino que ha cruzado siglos, guerras, imperios y dudas para llegar hasta ti aquí y ahora. Tal vez, como aquel pastor beduino, tú también estás buscando algo perdido, una respuesta, una señal, una palabra. Quizás el eco de Isaías te está llamando desde una cueva del pasado para recordarte que aún hay promesa, aún hay redención. Gracias por acompañarme en este viaje sagrado. Si este video tocó tu corazón, no olvides suscribirte, compartirlo y dejar un comentario con lo que más te impactó. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta con Patti.